Bueno, Dios a todas las mujeres nos ha dado esa bendición de ser madres. Algunas todavía no lo son, pero tienen esa bendición de ser madres en algún momento, ¿verdad?, de su vida. Pero es una grande bendición de parte de Dios. Y fíjense que me ha llamado mucho la atención el testimonio de una gran mujer. Yo lo veo así como gran mujer. Ella se llamó Susana Wesley. Algunos ya saben de su biografía, pero a mí me ha impactado esta mujer. Ella era hija de pastor y ella, en vez de estar jugando con sus muñecas, en vez de estar jugando con los demás, ella viene de una familia de 25. O sea que ella tuvo 24 hermanos y ella era la mayor de todos ellos. Y a ella le gustaba estar en la biblioteca de su papá. Allí estaba, leyendo un libro, leyendo otro libro, y mientras que fue señorita, una joven, aprendió 3 idiomas. Imagínense, 3 idiomas. Ella aprendió el griego, el latín y el francés. Y algo de música. Ella veía los libros de su papá, libros de teología, libros de filosofía, y bueno, ella era una mujer muy culta, una mujer muy educada, una mujer muy conocedora de muchas cosas. Y bueno, pues a los 19 años, ¿qué creen? Que le pegó el amor y se casó con Samuel Wesley. Sí, y ella, juntamente con su esposo, pues servían también en una congregación, y Dios le dio la bendición de tener, ¿cuántos hijos creen? 19 hijos. 19 hijos. Y bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que las antiguas pues tenían más de 8 hijos, más de 6 hijos. Ya en este tiempo pues ya tenemos que de a 4, de a 3, de a 2, de a 1, pero antes las familias eran muy grandes. Y bueno, esta mujer, Susana Wesley, una mujer cristiana que amaba al Señor con todo su corazón, pues al ir teniendo ya sus hijitos, pues dijo: yo necesito de Dios. Necesito del Todopoderoso para educarlos, para enseñarles, necesito. Y entonces ella dice que oraba 1 hora todos los días, pero conforme fueron naciendo más y más y más hijos, dijo: no, yo necesito más del Señor. Y entonces ella empezó a orar 2 horas pidiendo al Señor que le diera la sabiduría, el entendimiento, le ayudara para que sus hijitos crecieran bien, que crecieran bonito. Y me llamó mucho la atención sus reglas. Les voy a leer algunas de sus reglas. Dice: quebranta y sujeta la voluntad del pequeño, colaborando con Dios para salvación de su alma. Para ella era bien importante que sus hijos conocieran de Jesús y fueran salvos, tuvieran esa experiencia. Bueno, esa era una de sus reglas aquí. Otra de sus reglas era enseñarle a orar tan pronto como pudiera hablar. Esa era una ley, era una regla, que ya empezara ya a hablar, ya tenía que orar. Otra era: no le des nada por lo cual esté llorando ni demandando, y lo que le des que solo sea para su bien, y si lo pide tiene que hacerlo con educación. Así es que si el hijo hacía berrinche y lloraba y gritaba, no le daba nada, ¿sí?, hasta que lo pidiera con educación, si lo pidiera bien y bien calmado, ¿sí? Esto es algo difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras vemos llorando a nuestro hijo y le decimos: no, pero como ellos siguen llora y llora, finalmente nosotros terminamos dándole lo que él quiere. Pues ella no. Y dice también otra de sus reglas: para prevenir que mienta,
no castigues ninguna falta confesada voluntariamente, ¿sí? O sea que si el hijo o la hija confesaba ahora sí su mentira, ¿verdad? Ella no los castigaba porque lo hacían voluntariamente. Cuando no lo hacían, ahí sí les iba bonito a los hijos, ¿sí? Así es que ellos preferían confesarlo, ¿sí? Para que no les fuera tan mal. Dice, pero no permitas que pase desapercibido ningún hecho pecaminoso de rebeldía. Otro, alaba y recompensa el buen comportamiento. Cuando los hijos se portaban bien o hacían algún quehacer sin que se les estuviera allí diciendo, ella les alababa y les recompensaba. Es algo que también nosotras como mamá debemos de hacer, porque a veces solamente les señalamos sus faltas, los regañamos y les gritamos, pero lo que hacen bien, nada, no hacemos nada, ¿sí? También otra de las cosas, observa y cumple estrictamente todas las promesas hechas al pequeño. Sí, todo lo que uno les promete hay que cumplirle. Si ya les dijimos, si ustedes se portan mal, va a haber un castigo, pues hay que darles el castigo, ¿sí? Si vamos a premiarlos, hay que darles el premio. Sí, a mí me llamó mucho la atención, es una mujer como todas nosotras que vivió situaciones difíciles. El Señor le dio 19 hijos, pero al transcurso del tiempo se le murieron 9. Sí, a algunos les dio alguna enfermedad, bueno, como ustedes saben, todo lo que les pasa a nuestros hijos. Y solamente le quedaron 10, que fueron 3 varones y 7 mujeres. Pero ellos eran educados, eran instruidos, personas muy cultas, con conocimiento. Y fíjense, Susana Wesley le dedicó a sus hijos 20 años. 20 años en las que no se comprometió en nada, solamente con sus hijos. Todos los días les daba como clases, reunía a todos sus hijitos y les daba clases 6 horas. Fíjense, 2 horas oraba por ellos y que Dios le diera la sabiduría. 6 horas les daba clases, les enseñaba a leer, les enseñaba historia, bueno, les enseñaba muchas cosas y sobre todo la palabra de Dios. Por las noches, ¿sí? Ella dedicaba un tiempo para hacer el altar familiar. Oraba y les leía la Biblia, tanto que sus vecinos y todos los que estaban por allí, pues oían y se acercaban y se empezó a reunir gente y ella y su esposo les ministraban. Qué bonito, miren. Y era una mujer metódica, una mujer que iba al ritmo del reloj, ¿sí? Ahí. Conforme va dando vuelta la manecilla, ella iba trabajando y haciendo sus cosas y que todos sus hijos estuvieran bien y cuidados y los atendía. No los descuidaba. Pues uno de sus hijos fue pastor, que era uno por el cual ella oraba mucho y lloraba mucho porque no hablaba. Su hijo habló hasta los 5 años. Dios hizo un milagro. Él fue pastor ya de grande, sí, y bueno, Carlos Wesley era un compositor, escribió muchos himnos. El Señor lo usaba de una manera grande y bonita. Su otro hijo, Juan Wesley, él era, o se le llamó como padre del metodismo, de esta organización de los metodistas, Juan Wesley. Y cuando los mandaron como misioneros a Estados Unidos, Dios los usó de una manera grande y poderosa. Susana Wesley nació en 1669 y vivió en Inglaterra.
wow, a mí me impactó su biografía, su historia, ¿sí? Porque fíjense, ¿cuántos hijos? Bueno, 19 y al último solamente le quedaron 10, pero eran hijos ejemplares, ¿sí? Y bueno, pues en estos tiempos necesitamos ahora sí ver todo esto, de que sí se puede. Los que tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, sí se puede, sí se puede. ¿Sí? Y es una grande responsabilidad. Y yo quiero invitarlos a que vayamos aquí en las Sagradas Escrituras, en Proverbios 22, versículo 6. Allí en casita, por favor, busquen allí en su Biblia. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y quiero hablar de este pasaje de la Biblia. Si ya lo tienes, vamos a leerlo, tú allá en casita, yo aquí. Y dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Esta es una promesa de parte de Dios. Instruye al niño en su camino. Y quiero leerles lo que dicen otras versiones, la Biblia de las Américas dice: enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La Biblia Dios habla hoy, dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Otra versión dice: enseña al hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Otra versión, la Biblia latinoamericana: muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez. Ahora sí que lo que se le enseña al pequeño, así va a ser de grande, ¿sí? Y bueno, instruir. Dice: instruye al niño en su camino. Instruir es comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrina. Enseñar doctrina o enseñar a doctrinar, informar uno acerca de una cosa o comunicarle avisos o reglas de conducta. ¿Sí? Algunos sinónimos de instruir es instruir, enseñar, ilustrar, formar, educar, doctrinar, adoctrinar, seleccionar. ¿Sí? Nuestros hijos cuando nacen decimos: ¡ay, qué bonito! Son unos angelitos. Sí, los vemos tan tiernos, tan bonitos. Bueno, todas las mamás vemos a nuestros hijos hermosos, aunque tengan todos los pelos parados, ¿verdad? Todos tiesos o rojos o qué sé yo. Ay, no, para una mamá es lo más hermoso, lo más bello, ¿sí? Y nuestros hijos se nos entregan, miren, así, como una hoja en blanco. No trae nada, no trae hábitos, no trae costumbres, no trae ninguna enseñanza, ¿sí? Son como una hoja en blanco donde papá, mamá, vamos a estar escribiendo, ¿sí? Cosas buenas y cosas malas en nuestro hijo, ¿sí? Algunos van a escribir más que otros. A veces escribe más mamá escribe más aquí en la vida de los hijos, porque podríamos decir aparentemente nosotras como mamás somos las que pasamos más tiempo con ellos, ¿sí? Y entonces pues nosotras influimos mucho en ellos y escribimos mucho en ellos, ¿sí? También papá se encarga de escribir en ellos, pero fíjense, da esta situación que ¿quién escribe más? ¿Sí? Lo vamos a ver al último. Pero nuestros hijos, miren, son como una esponja.
¿sí? Si pusiéramos aquí un recipiente con agua y ponemos la esponja, ¿qué hace? Absorbe, lo absorbe la esponja. Nuestros hijos así son como una esponja. Ellos absorben todo lo que oyen, todo lo que ven, todo, ¿sí? Todo lo que están mirando de papá, de mamá, de los tíos, de sus compañeritos en la escuela o de sus hermanitos, del abuelito, de la abuelita. Bueno, ellos absorben todo. Ellos no saben si es bueno o es malo. No saben, están pequeñitos. No lo saben. Entonces ellos absorben todo, ¿sí? Todo en su vida. Por eso aquí nos dice nuestro pasaje, instruye al niño en su camino. Hay que instruirlo, ¿sí? Porque pues ahora sí pueden aprender malas mañas, ¿verdad? De alguien, qué sé yo. Y además el ser humano trae el pecado en su alma. Nosotros los vemos pequeñitos que decimos, no, ¿qué maldad va a tener mi hijo o mi hija? No trae ninguna maldad. Bueno, pues podríamos decir que son como los perritos dálmatas. Los perritos dálmatas nosotros los conocemos que son perritos blancos con manchitas negras. Pero cuando nacen los perritos dálmatas, nacen blancos, así como nuestros hijos, limpiecitos. Pero conforme van creciendo, le van apareciendo sus manchitas. Eso ya lo trae. Lo mismo pasa en nuestros hijos. Conforme va creciendo, se van notando esas manchas de pecado, esas manchas de maldad. ¿Sí? Y pues podríamos decir que son chiquitos, sus maldades son chiquitas, son pequeñas, pero conforme van creciendo, esas maldades se van haciendo más grandes y bueno, ustedes ya saben cómo está nuestro mundo, ya saben cómo está nuestra nación, está de cabeza. Hay mucha inseguridad. ¿Por qué hay mucha inseguridad? Bueno, pues ya sabemos, el pecado que hay en nuestra vida y conforme vamos creciendo, conforme va creciendo el pequeño, pues se va notando ya su maldad ya más, ¿sí? Entonces, yo quiero leerles aquí lo que dice Deuteronomio, si me siguen allí en su Biblia. Vámonos al Antiguo Testamento y busquemos Deuteronomio capítulo 6. Fíjense que hay algo bien importante. Dios quiere de la niñez algo. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de la niñez. Sí, vamos a ver aquí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esto se lo dijo al pueblo de Israel. Dice, ¿ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que Dios quiere es que los niños, que los pequeños conozcan a Dios, conozcan al Creador, conozcan al yo soy, sepan de Él. ¿Sí? Pero ¿para qué? Vamos a ver ahora capítulo 6, pero de los versículos 1. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra.
el cual vosotros van a tomar, ¿sí? Y dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, está hablando de los padres, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, él habla de sus mandamientos, ¿sí? De sus decretos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y así que se vaya enseñando la palabra de Dios para que sus días se prolonguen y para que les vaya bien. Creo que todo padre de familia, toda mamá, queremos que nuestros hijos les vayan bien, ¿o no? ¿Verdad que sí? Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y si esto resultó en el pueblo de Israel, también puede resultar en nuestra vida, porque sus mandamientos nos ayudan para vivir en familia, ¿sí? Para que los hijos sepan cómo deben de tratar a los papás, a los hermanitos, y también nosotros como padres, cómo debemos de tratar a nuestros hijos, ¿sí? También cómo debemos de tratarnos entre esposos. Yo cómo debo de ser con mi esposo y mi esposo cómo debe de ser conmigo. Hay bendición cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, los mandamientos. Lo que Dios quiere es que estemos bien, que haya grande bendición en las familias. ¿Sí? Entonces lo que Dios quiere es que la niñez lo conozcan y caminen conforme sus mandamientos para que les vaya bien, para que estén bien, para que el día de mañana no anden tronándose los dedos, no anden llorando, no anden sufriendo. Dios quiere que nos vaya bien. Y bueno, entonces al instruir es construir por dentro, construir por dentro. Muchas veces nuestros hijos hacen solamente las cosas porque van a recibir algún regalo, qué sé yo, para que les vaya bien, ¿sí? Al principio así lo hacen, pero conforme nosotros los vamos instruyendo y ellos van creciendo, ellos van madurando, ellos van haciendo las cosas, ¿sí? Se va construyendo su carácter aquí adentro. Eso es algo bien importante, porque de momento nosotros decimos, es que yo ya le dije, ya le enseñé, ya esto, ya el otro, y parece que le entra por un lado y le sale por el otro. Quiere decir que no estamos construyendo por dentro, ¿sí? Y bueno, tenemos que construir su carácter. Sí, es el conjunto de rasgos, cualidades de su personalidad. Nosotros los padres somos los que debemos de construir, de que su carácter se forme. Y bueno, temperamento es otra cosa, eso ya lo trae desde que es concebido. Ya él trae un temperamento, pero ya nosotros como padres debemos de formar su carácter. Y miren, un punto de la psicología dice que el carácter del individuo se forma de los 0 a los 7 años. Es donde papá y mamá debemos estar trabajando en ellos, enseñándole principios, enseñándole valores. Es en el tiempo en que nosotros como padres debemos aprovechar, es la parte más importante,
porque allí se van enseñando. Conforme ya van creciendo después de los 7 años, solamente se van fijando esos valores, se van fijando esos principios, se van, ahora sí, fijando bien nuestras enseñanzas. Pero nosotros debemos de enseñarles valores como la lealtad, la honestidad, el respeto, la verdad, el tener palabra. ¿Sí? La bondad, la disciplina, la generosidad, la amistad, la puntualidad, la tolerancia, el amor, la responsabilidad, ¿sí? La empatía, la confianza, la igualdad, la justicia, integridad, la gratitud, el compañerismo, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero fíjense cuántas cosas podemos enseñarle a nuestros hijos y hay más todavía, hay más. Y sobre todo los principios que nos da aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios, si nosotros la revisamos, trae valores. Los mandamientos de Dios son valores, nos llevan allí a los valores. Entonces, si nosotros estamos enseñando la palabra de Dios y las ponemos en práctica, nuestros hijos lo van a aprender. Porque déjenme decirles algo muy importante, ¿sí? Que nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Porque nosotros le podemos decir, mijito, no se debe de decir mentiras. No debemos de decir mentiras, pero de momento tocan el timbre y llega el cobrador y le decimos, dile que no estoy. Entonces el niño se queda todo confundido y dice, ¿qué pasó? Entonces él va aprendiendo, ¿sí? Lo que oye, lo que ve, ¿sí? Y nosotros somos el ejemplo de ellos. Ellos siguen nuestros pasos. Ellos van a seguir lo que nosotros somos. Por eso es bien importante que nosotros amemos a Dios, que nosotros busquemos de Dios. Ahora, ¿para qué Dios quiere que nuestros niños sean instruidos en la palabra? Que sean instruidos en muchas cosas. ¿Para qué? Porque Dios quiere que les sirvan. Y quiero hablar de 2 ejemplos. Uno de ellos que también me ha llamado mucho la atención es la vida de Moisés. Moisés, sus padres, Amram y Jocabed, ellos venían de la tribu de Leví, eran levitas. Ellos estaban en Egipto, ellos estaban bajo las ordenanzas, bajo el gobierno de los egipcios. Y resulta que en el tiempo de Moisés hubo un faraón que no quería al pueblo de Israel, y como él veía que el pueblo de Israel crecían y se hacían más y más y más y más, dijo, no, al ratito ellos van a hacer guerra contra nosotros y a nosotros nos van a sacar de nuestra tierra. No debemos de permitir eso. Entonces los agarró como esclavos, les ponía a hacer tareas difíciles y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. En ese entonces nació Moisés. Y bueno, como todas las mamás y todas las mujeres que tienen algo, tienen sabiduría de parte de Dios, como Jocabed, ella era una mujer que conocía de Dios, sabía de Dios. Y entonces ella pensó, dijo, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? No puedo permitir que mi hijo me lo arrebate ni muera, no me puedo conformar con esto. Y entonces hizo una canastita, la calafateó y la arregló y la mandó con su hija, la mayor, María, allá al río. Y allá en el río pues andaba por allí la hija de Faraón. La hija de Faraón escucha,
Sí, que por allí hay algo que no es muy normal de todos los días y llama a sus doncellas y las manda, vayan a ver qué está pasando y le traen esa canastita. Cuando la abre, ¡guau! ¡Qué bonito niño! Inmediatamente su hermana mayor se acerca, María, y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza para que lo alimente, para que te lo cuide? Rápido, fíjense cómo somos las mujeres, Dios nos da esa habilidad, por eso siempre la mujer no se queda atrás, siempre va adelante porque Dios la ha dotado de habilidades y de inteligencia. Y bueno, resulta que dijo sí, la hija de Faraón, y rápido fue corriendo por su mamá y regresó y ya se lo dio. Mira, quiero que me cuides a este pequeño. Sí, yo te voy a pagar para que tú me lo cuides, le des de comer. Sí, ahorita que está pequeño, pues tú edúcamelo, enséñale y ya después yo ya lo quiero tener conmigo. ¡Wow! ¡Qué bendición Dios le permitió a Jocabed de tener a su hijo otra vez y protegido por la hija de Faraón! Allí ella aprovechó los primeros años de su pequeño. Sí, allí ella le enseñó palabra de Dios, allí ella le enseñó valores, allí ella le enseñó todo, sí, lo que ella aprovechó bien el tiempo. Cuando ya era grandecito, lo llevó ya con la hija de Faraón y se lo entregó. Creció Moisés en las grandes universidades, en la grande universidad de Egipto, imagínense, con todo allí en el palacio, allí pues él no tenía necesidad de nada, él lo tenía todo allí, aprendió la cultura egipcia, aprendió todo lo de los egipcios, él lo aprendió todo. Pero fíjense que la enseñanza de su madre allí la tenía en su corazón y en su mente. Que cuando él ya fue grande, nos dice la palabra de Dios que, les voy a leer aquí Hechos capítulo 7, versículo 22, que dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Llegó a ser un gran joven, muy inteligente. Dice aquí que era poderoso en sus palabras y obras. Muy inteligente. Pero también les quiero leer aquí otro pasaje de la Biblia. Vámonos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24, que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hijo hace eso? Siempre nuestros hijos ven su comodidad, ¿verdad? Que les vaya bien, que estén bien. Y luego él, que ya había estado mucho tiempo lejos de su mamá, lejos de su familia, lejos de su pueblo, porque él solamente estaba allá con la hija del faraón, él convivía allí podríamos decir, con la realeza. Pero al ver cómo maltrataban a sus hermanos, él sabía de dónde venía, él sabía quién era. Él tenía allí dos caminos: seguir siendo, ¿cómo se dice?, hijo de la hija del faraón, disfrutando todo lo que se le ofrecía, porque Moisés iba para alguien grande,
porque dice que era poderoso en su palabra y en sus obras. No era cualquier joven, ¿sí? O pertenecer a los esclavos. Pero él decidió no ser no ser hijo de la hija de Faraón. Renunció a todos esos lujos, renunció a todo ese porvenir que le venía. Renunció. Las enseñanzas de su madre ahí estuvieron. Y pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Dios lo usó, él sirvió a Dios, él era un caudillo y legislador. Caudillo es una persona que guía y manda a un grupo de personas, especialmente a un ejército o gente armada. Era un jefe, un líder, un guía. Guió a todo un pueblo, a toda una nación. Los sacó de Egipto. Se los llevó a donde Dios los quería bendecir. Tuvieron que aprender mucho en el desierto. 40 años. Y Dios los sustentó, Dios los guardó, Dios los ayudó. Y Dios usó la vida de Moisés. Dice que era legislador. Se refiere a quien hace y establece o da leyes para la ordenación de la sociedad, como comúnmente nosotros conocemos los diputados o senadores. Era alguien importante y él servía a Dios allí con el pueblo. Sí, Dios le dio la ley y pusieron por obra toda la ley a todo el pueblo de Israel. Hicieron el arca, el tabernáculo para adorar a Dios. Le hicieron frente a varios pueblos y ganaron. Y Moisés iba a la cabeza, Moisés iba adelante. Esto es algo bonito, que nuestros hijos, nosotros los instruyamos, nosotros los enseñemos, los educamos, los guiemos para que trabajen, sean siervos de Dios, trabajando en la política, en la medicina, en la ciencia, en la arquitectura, no sé, en cuántas cosas, en la televisión, en todos esos lugares ellos puedan servir a Dios allí, ser luz allí, testificar de Jesucristo allí. Dios quiere que les sirvan allí. Pero debe de tener buenos principios, debe de tener valores. Ahorita ya estamos, ¿cómo decirlo?, decepcionados por lo que hay en nuestro gobierno, en todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y necesitamos hombres y mujeres temerosos de Dios, sirviendo en todas esas áreas. Para eso debemos de instruir a nuestros hijos, para que sean siervos de Dios. Otro de los ejemplos que les quiero mostrar, que también me ha llamado siempre la atención, es la vida de Timoteo. Timoteo era hijo espiritual, compañero y ayudante de Pablo. Y se convirtió en un misionero como Pablo, un pastor al que Dios usó de una manera grande y poderosa. Timoteo nació en Listra, lo que ahorita decimos Turquía. Listra es podríamos decir, una ciudad que está en Turquía. Allí nació Timoteo. Su madre era judía y se llamaba Eunice. Y su padre era griego. Y quiero que vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Quiero leer con ustedes allá en casita, por favor. Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2.
Si ya lo tienen, vamos a leer. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tenía muy buen testimonio Timoteo. Y Pablo lo conoció en su primer viaje misionero que hizo Pablo. Pasó por Listra, por esos lugares, y conoció y les habló de Cristo. No se sabe cuándo Timoteo entregó su vida a Jesucristo, no se sabe, pero Pablo allí lo vio por primera vez y tal vez allí reafirmó el mensaje. No lo sé si él ya sabía, o allí él recibió a Jesús como su Salvador, no lo sé, pero allí tuvieron contacto en su primer viaje. Ahora, su madre Eunice y su abuela Loida se encargaron de hablarle de la palabra. Y bueno, él era un joven tímido, era muy efectivo en su trabajo, en lo que hacía. Él era muy leal, él era fiel, tenía grandes aptitudes y valores. Y esto le agradó mucho al apóstol Pablo, porque fue una gran ayuda y una grande bendición. Y Timoteo ya lo acompañó en su segundo viaje, acompañó a Pablo. Y él lo ayudaba a escribir sus cartas que mandaba, lo mandaba a hacer algunas cuestiones en Corinto, en Éfeso, bueno, en los lugares donde ellos andaban. Y resultó ser muy buen siervo, un buen hombre, un buen joven que Dios usó de una manera muy bonita. Y fíjense, vámonos ahora a segunda de Timoteo. Vamos ahora aquí a las cartas que Pablo le mandó a Timoteo, pero vamos a la segunda carta, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Mientras que ustedes lo buscan, fíjense algo muy importante que me encontré por aquí. Dice que hasta la edad de los 7 años, la madre de un niño romano, porque era griego el padre, ¿sí? Dice que a los 7 años la madre de un niño romano era la primera influencia formativa. Muchos opinaban que a los niños no se les debería enseñar a leer sino hasta la edad de 7 años. Pero algunos les empezaban a leer antes. Ahora, como judía, su mamá le enseñó también desde temprana edad, le enseñó las Sagradas Escrituras, le enseñó a leer como buena judía, lo que leímos en un principio en Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? De su padre, que era griego, no se sabe si él se llegó a convertir o no se llegó a convertir, no se sabe. Tampoco se sabe cuándo murió, porque aquí solamente nos habla de la mamá y de la abuela. No se nos dice mucho del papá. Entonces puede ser que haya muerto joven, ¿sí? Bueno, no, la historia no nos da muchos datos, pero vamos a leer aquí ya, si ya tienen segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. Empezó por la abuela,
Loida. La abuela se lo enseñó a la hija, Eunice. Y ya la hija le enseñó a Timoteo. Se encargó de enseñarle. Claro que tenía el apoyo de la abuelita Loida. ¿Sí? Qué importantes son los abuelos cuando nos recuerdan la palabra de Dios. ¿Sí? Y de alguna manera nos ayudan para enseñar a nuestros hijos. También quiero que vayamos allí a Segunda de Timoteo, pero ahora capítulo 3, versículo 15. Él tenía una fe, nos dice aquí el versículo que acabamos de leer, una fe, dice que no fingida. O sea que daba muy buen testimonio, ya lo leímos también, daba buen testimonio. No se veía hipocresía en Timoteo, ni en su mamá, ni en su abuela. Un auténtico cristianismo se podía ver, una actitud de piedad y de devoción, una fe sincera. Se notaba que era cristiano, no solamente de nombre. Nosotros decimos somos cristianos porque cantamos, oramos y vamos al templo, vamos a la iglesia. Es muy diferente decir es cristiano porque, wow, qué persona tan diferente. Una persona que es íntegra, una persona que se nota, ¿sí? Los valores, se nota los principios bíblicos en esa persona. Se ve que Jesucristo vive en su vida, se nota, ¿sí? Eso era una fe no fingida, se notaba que era cristiano. Y vámonos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que sabes desde tu niñez, desde la niñez Él conoce. Por eso ya cuando Pablo se llevó a Timoteo en su segundo viaje, pues ahora sí, Timoteo tenía principios, tenía valores. Ya nada más Pablo se encargó de discipularlo bien y hizo un buen trabajo, hizo una buena labor. Y luego dice el versículo 16, hablando de que Timoteo había sido instruido desde niño con las sagradas escrituras, y dice porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así era Timoteo. Era un joven que tenía de Dios, que tenía, ¿sí?, la instrucción, la enseñanza, y que había sido corregido con las sagradas escrituras y que seguía siendo perfeccionado para toda buena obra. Timoteo fue un gran hombre de Dios y Pablo lo dejó en su lugar porque sabía que podía confiar en él. Era un joven que se le instruyó desde pequeño. Fíjense qué grande responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios con nuestros hijos. ¿Sí? Los que tenemos uno es una grande responsabilidad. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Cómo es posible que tenías uno y se te perdió? ¿Se te perdió en tu propia casa? ¿Se te perdió? ¿O dos? ¿O tres? Ya vimos que sí se puede. Si Susana Wesley tuvo 19, aunque ella se quedó solamente con 10, pero fueron excelentes hijos. Ella pudo con 10, nosotros no podemos con 1, con 2, con 3.
Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento y sobre todo nos ha dado su palabra, que es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige. Si no estamos haciendo bien, ella nos corrige. Ahora, fíjense, algo terrible. Nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos pueden ser instrumentos de Dios o instrumentos del diablo. Padre de familia, madre de familia, tus hijos son instrumentos ¿de quién? ¿De Dios o del enemigo? Padres que tienen hijos pequeños, ¿tú qué quieres que tu hijo sea, tu hija sea? ¿Instrumento de Dios o instrumento del enemigo? Jóvenes que me escuchan, que algún día van a ser padres, ¿qué quieres que tu hijo sea? ¿Instrumento de Dios o instrumento del enemigo? Quiero decirte que los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, como ya dije al principio. Se inclinan hacia el mal. Y dice en Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, se conoce, se ve por las travesuras que hace, por lo que él dice, por los lugares en donde anda. Se ve. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad es demostración de poca inteligencia. Por eso necesita de nosotros, de los padres, que los instruyamos. Porque ellos se van a enfrentar a este mundo. ¿Y qué van a hacer? Dice el salmista David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que vamos heredando de nuestros padres y nosotros se los heredamos a nuestros hijos. Y por eso nosotros debemos de instruirlos en su camino. Debemos instruirlos. Y me llamó mucho la atención Josué, un gran hombre que Dios usó, que hablando con el pueblo de Israel y les dijo, ¿vosotros a quién quieres servir? ¿A quién quieren servir? ¿Sí? Lo quiero leer aquí, Josué capítulo 24. Dice, y ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Los invitó a servir a Dios y les dijo, si ustedes no quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habla aquí de los ídolos de dioses. Son ídolos y dioses que encontraron en otras naciones como Baal, Astarot y bueno, otros dioses. Podríamos decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, no tenemos otros dioses, no tenemos ídolos. Pero quiero decirles que a veces hacemos del trabajo nuestro Dios, porque le damos el primer lugar y luchamos y trabajamos y le damos todo a nuestro trabajo. A veces nuestro Dios es nuestra familia, a veces nuestro Dios son nuestros hijos, que no queremos ni que los toquen. ¿A quién estamos sirviendo? Nosotros. Y ya nuestros hijos van a seguir
nuestros pasos. ¿Tú qué quieres de tu hijo, de tu hija? Les decía hace rato, cuando nuestros hijos nos los entregan son como una hoja en blanco. Y en esta hoja vamos escribiendo papá y mamá. ¿Quién está escribiendo más? ¿Quién está influyendo más en los hijos? ¿Papá o mamá? ¿O el abuelo? ¿O la abuela? ¿O el tío? ¿O la tía? ¿O la persona que nos cuida a nuestros hijos en las guarderías? ¿O los maestros? ¿O sus vecinos? La vecina, el vecino. ¿Quién es el que está escribiendo en la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo que les están enseñando? ¿Tú sabes qué es lo que hay en el corazón de tu hijo, de tu hija? ¿Tú sabes? ¿Qué hay en el corazón de tu hijo? ¿Qué hay en el corazón de tu hija? ¿Qué camino están agarrando? Y dice aquí, instruye al niño. No dice instruye al adolescente, no instruye al joven, no. Al niño, porque cuando es niño uno lo puede ir formando, ir moldeando. Conforme va creciendo ya es un poquito más difícil, ¿sí? Y podemos decir o recordar aquel dicho, árbol que crece torcido, ¿qué? Jamás se endereza. Y si nuestros hijos están torcidos, ahí solamente Dios puede hacer un milagro. Pero ¿para qué llorar? ¿Para qué llegar hasta ese punto? Cuando nosotros podemos enseñarles, instruirlos, dedicarles el tiempo. Nuestros hijos son prestados y solamente están con nosotros un tiempo. Y después extienden las alas y vuelan y se van. Pero el tiempo que los tenemos hay que aprovecharlo. ¿Qué estamos permitiendo que se escriba en la vida de nuestros hijos? ¿Qué han absorbido? ¿Qué tienen? Hay cosas que ya no les vamos a poder quitar, porque se han fijado en ellos, en su mente, en su corazón, se han fijado ya costumbres, hábitos, el pecado. Yo te invito para que oremos. Si tú tienes hijos pequeños, no los descuides, atiéndelos, instrúyelos. Enséñales el camino a Jesucristo. Pero si tus hijos ya son grandes, vamos a pedir por un milagro. Vamos a clamar delante de Dios que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Cierra tus ojos, Padre bendito. A través de tu palabra, tú nos quieres evitar muchos sufrimientos. Nos quieres evitar muchos problemas.